Federico Machado Busani, economista del Observatorio de Políticas para la Economía Nacional, Open. Buenos días, Néstor Zula, ¿qué tal? ¿Qué tal, Néstor? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, estos parches, estos dólares, no sé, el dólar soja, otros dólares que hubo para otras economías regionales, que son una manera de decir, bueno, el tipo de cambio está atrasado, ¿no? Reconocemos que el tipo de cambio está atrasado, te vamos a dar un dólar para que liquides la cosecha, esa liquidación nos va a permitir reservas, esa reserva nos va a dar alguna tranquilidad o nos va a permitir tener dinero para aquellos sectores que se mueven o que producen a partir de importaciones, ¿no es cierto? Que es el faltante, digamos, porque este, más allá del turismo y demás, lo más grave es los dólares que faltan para los que importan insumos y producen a través de eso, ¿no es cierto? Ujú. ¿Cómo está todo este Bueno, cuadro? vos lo dijiste muy bien, Néstor. Se trata nuevamente de medidas que son parches, ¿verdad? Nosotros creemos que de alguna manera el ministro Massa comete un error al inicio de su gestión, si bien era una situación muy crítica y lo urgente era salir con medidas rápidamente, nos parece que en su momento debería haberse pensado un esquema un poco más permanente y más sustentable en términos del mercado cambiario, ¿no? Esta idea de Ujú. cada tanto ir metiendo dólar soja y ir negociando de a puchitos con los organismos internacionales y ir zafando por 2 meses y después de los 2 meses volver a estar contra las cuerdas e inventar un conejo nuevo de la galera, bueno, nos lleva a la situación en la que estamos hoy, en la cual tenemos aceleraciones inflacionarias, corridas cambiarias casi permanentemente, ¿no? Cada 15 días vemos una aceleración del dólar paralelo, cada 15 días vemos una aceleración en los precios, el ministro sale a anunciar alguna medida, después sale a anunciar una medida contraria, como fue, por ejemplo, el tema de los canjes de bonos del Banco Central con los organismos. Ujú. Yo creo que estas medidas en este punto, o sea, asumiendo que eso fue un error al inicio de la gestión, me parece que estas medidas en este punto eran necesarias porque nuevamente estábamos en una situación crítica, las reservas muy bajas Sí. y además muy pocos ingresos del Estado por el lado de la recaudación de las retenciones. Esta medida va a Sí. aliviar ambas cuestiones, ¿no? Ajá. Pero bueno, obviamente que en una situación donde hubiese sido mucho más, me parece mucho más Ujú. exitoso haber pensado un esquema desde el comienzo que pudiera ser sustentable y llegar a este año con mucha mayor tranquilidad. Sobre eso estuvo la Ahora, sequía, ¿no? Entonces también hay que decir que la coyuntura además se complicó. Federico, siempre estamos diciendo que una devaluación, no es que yo sea pro devaluación, ¿no es cierto? Por supuesto que a todos nos espanta una devaluación, pero eh, por sus consecuencias. Pero digo, se evita devaluar para que la devaluación, para que no suban los precios, porque los precios acá, no sé por qué, algunos que no tienen justificación, están dolarizados igual, pese a que no tienen ningún componente extranjero, ni importado, ni nada. ¿Sí? Entonces los precios están dolarizados, el precio de la leche está dolarizado, por ejemplo, y la vaca come pasto, digo, no sé. Entonces no queremos devaluar porque eso tocaría los precios, generaría inflación, licuaría los salarios, pero de todas maneras ocurre con la inflación. Sin devaluar ocurre igual, digamos, ¿no es cierto? Entonces, el exportador está todo el tiempo mendigando, intentando negociar un dólar que le mejore las ganancias para poder paliar los costos, pero sin embargo, estamos evitando devaluar, pero la inflación está generando igual una devaluación diaria o cada hora, ¿o no? Bueno, es un poco es un poco exagerado decir que no hay devaluación en términos de que, por un lado, sabemos que todos los meses se deprecia, ¿no? El peso contra el dólar oficial, más o menos al ritmo de la inflación o un poco por debajo de la inflación. El mes pasado fue un 6%. Pero además de eso, pensá que como las importaciones, perdón, están restringidas, hay hoy en día ya muchos importadores que tienen que conseguir sus dólares en el mercado financiero, ¿no? Con el dólar MEP. Entonces esos Ujú. importadores valúan el dólar paralelo directamente, un dólar que hoy en día ronda los 400 pesos. Y Sí. además, cuando vos implementas medidas como el dólar soja, el dólar agro que empieza ahora, aquellos exportadores que venden, en este caso soja, o los productos regionales que se van a agregar a la canasta, van a estar Sí. vendiendo a 300 pesos, ¿no? Entonces, el dólar promedio de la economía, podemos decir con estas medidas, sube. No es una Sí. devaluación típica en la cual sube el dólar para todos los bienes y servicios, pero sí, en el Sí. promedio, algunos se quedan con un dólar a Sí. 200, otros van a estar con un dólar a 300 y otros se vienen trabajando con un dólar a 400.
Entonces esto evidentemente va a tener un impacto en la inflación. Vos me decís, bueno, ¿por qué el precio de la leche tendría que estar dolarizado si la vaca come pasto, no come pasto Sí, importado? Es cierto, pero si yo claro, tengo una vaca y la puedo vender a China a un precio en dólares, o se la puedo vender a un productor argentino, es muy extraño que yo tenga un precio diferenciado para uno y para el otro, ¿no? Salvo que me cobren claro, una retención por venderla a China, yo se lo voy a intentar vender a ambos al mismo precio. Es el negocio del claro, productor. Esa es sí. también una razón por la cual los bienes transables, sean importados o exportables, suelen estar dolarizados. Ahora, Federico, supongamos que el dólar soja es un éxito, que permite conseguir 10.000 millones de dólares de reservas, supongamos. Esos 10.000 millones van después al sector importador para que consiga insumos, para que produzca y que genere puestos de trabajo y pague impuestos y genere riqueza. Ese círculo virtuoso, como lo llaman ustedes los economistas, ¿ocurre con este tipo de dólar diferencial? Hoy la situación es tan complicada en el sector externo debido a que nos faltan 20.000 millones de dólares por la sequía, que yo te digo que aunque tenga éxito el dólar soja, el dólar agro, probablemente nos provea un alivio por 2 meses y después tengamos 1 o 2 meses más de margen con eso y después nuevamente estemos sin reservas para los importadores. ¿Por qué? Porque además de las importaciones hay que pagar el turismo hacia afuera. Además hay que pagar Claro, los intereses de la deuda privada que pagan todos los meses las empresas. Además hay que claro, pagarle al FMI, que este año el FMI nos da menos recursos de lo que nosotros tenemos que pagar. El año pasado nos dio más, este año claro, nos da menos, ¿no? Está armado así el acuerdo. Entonces claro, nosotros estamos calculando que aunque se liquide toda la cosecha y demás, y no haya, digamos, lo que podríamos denominar especulación por parte de los productores con el cambio de gobierno y todo, de cualquier sí, manera va a haber un faltante de alrededor de 10.000 millones de dólares para cerrar el año. claro, Así claro. que evidentemente esta medida viene a responder a eso. Hay que ver si incluso así va a ser suficiente. Vaca Es muy muerta. probable que tenga que tomar alguna medida más, ¿no? Encarecer importaciones, cerrar el Claro. dólar turista. Es probable que sobre esto venga alguna medida más, quiero decir. Está puesta, hay mucha expectativa puesta en vaca muerta y en el litio. Esas riquezas naturales, ¿nos pueden sacar de esta situación continua de escasez de dólares? Yo creo que sí. Yo creo que tanto el sector energético como el sector de la minería, como el sector de la economía del conocimiento, también te sumo ahí, eh, Sí, tienen muchísimo potencial en la Argentina y tienen muchísima posibilidad para desarrollarse. Y lo vienen haciendo incluso estos últimos años en donde estamos asistiendo a una macroeconomía muy desordenada, ¿no? Imagínate lo que sí, sería Argentina si pudiera implementar un programa económico que bajara la inflación, que pudiera incrementar la inversión, que pudiera incrementar el PBI sostenidamente durante 5 o sí, 6 años, el desarrollo potencial que tendrían esos sectores. Yo creo que claro, en ese sentido, el porvenir, de alguna manera, uno puede ser optimista, pero bueno, en el medio tenemos que encontrar un acuerdo económico y social que nos permita vivir con un poco más de calma. claro, claro. Ahora, eso, todo eso, ¿cuándo? Bueno, depende un poco de los tiempos, me parece, de la política, ¿no? En cierta medida, eh, creo que es un cliché decir que mientras vivamos en un país con una grieta profunda donde cada gobierno borra con el codo lo que hizo el anterior y no hay una especie Sí, de acuerdo de políticas a largo plazo, sí, va a ser muy difícil, ¿no? Va a ser muy difícil que esto funcione. Además, sí, obviamente, porque por un lado tenés a un sector que toma ciertas medidas y denuncia que es hostigado por las corporaciones, los oligopolios, el campo y demás sí, que lo atacan, y por el otro lado vas a tener otro gobierno del signo contrario que va a denunciar lo mismo contra los sindicatos, los movimientos sociales y sí. las demás representaciones de trabajadores. Entonces me parece que en la medida en que no haya un acuerdo tanto político como a nivel social entre esos sectores, y bueno, ahí va a ser muy difícil lograr la ansiada estabilidad. Claro, 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 claro. Ahora, vaca muerta es una política de Estado, ¿o no? Nadie puede abandonarlo. Allá el próximo gobierno, sea quien sea, no puede abandonar vaca muerta. No, no es que le baja la persiana a vaca muerta, ya está. Es una política de Estado, es algo en marcha. Está bien, pero creo que es posible que algunos posibles candidatos a presidente no estén pensando en una IPF estatal, por ejemplo, ¿no? Que hoy en día es un eje rector del proyecto Vaca Muerta. No van a pensar en abandonar Vaca Muerta, pero seguramente piensen en otro esquema.
en el cual no sea YPF el principal vector de desarrollo del sector, sino, no sé, pensar en el sector privado, en otro tipo de inversiones. Y bueno, Sí. yo creo que un cambio en ese sentido, obviamente, podría repercutir en, no sé si en el desarrollo del sector, pero sí evidentemente el tipo de rentas que se generan y el tipo de beneficios que puede tener Argentina del recurso. Bien. Bueno, Federico Machado Busani, economista del Observatorio de Políticas para la Economía Nacional, muchas gracias, ¿eh? Un abrazo a vos, Néstor, gracias por la invitación. Nos vemos pronto. Muchas gracias, buen fin de semana, muchas gracias.